Bueno, presentamos el trabajo Influencia del COVID-19 en la variación de la pobreza y desempleo y la visibilización de los habitantes descartados del sistema económico social argentino. Autores: Segura Luis Alberto y Segura Villagrán Federico, de las Facultades de Humanidades y Agrarias de la UNCA. En cuanto a la situación problemática y los objetivos, a fines del año 19, en Wuhan, República Popular China, surgió un nuevo coronavirus. En Argentina, el COVID-19 irrumpió en el mes de marzo de 2020. El objetivo que se propone es mostrar el impacto del COVID-19 en la variación de los indicadores de la pobreza y desempleo en Argentina y la visibilidad que alcanzaron las desigualdades económicas sociales de los habitantes de los grandes centros urbanos. En cuanto a la metodología, se hizo revisión de artículos de revistas científicas y páginas web referidas a la evolución del COVID-19, análisis de información relacionada a las estadísticas oficiales INDEC y privadas sobre la pobreza y desempleo de los habitantes. En cuanto al resultado de pobreza, el nivel de pobreza en la Argentina, de acuerdo al INDEC, ascendió al 42% el segundo semestre de 2020, un incremento de casi 7 puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2019. En el contexto de la pandemia global y la larga cuarentena local, combinada con alta tasa de inflación, la indigencia alcanzó el 10,5% frente al 8% del mismo periodo del año 2019. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,6%. En estos residen el 42% de las personas. Dentro de este conjunto se distinguen un 7,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 10,5% de las personas. Para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la encuesta permanente de hogares, por debajo de la línea, de pobreza se encuentran casi 3 millones de hogares que incluyen a 12 millones de personas, y dentro de ese conjunto 720.000 hogares se encuentran por debajo de la línea e incluyen a 3 millones de personas indigentes. El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de casi 30.000 pesos, mientras que la canasta básica total promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los 50.000 pesos, por lo que la brecha se ubicó en un 41,9%, el valor más alto de la serie por quinto semestre consecutivo. La brecha entre los indicadores canasta básica alimentaria, canasta básica total y los ingresos en la población crecieron. Los hogares pobres lo hicieron en 5,7 puntos porcentual y las personas bajo la línea de pobreza en 6,5 puntos porcentual, mientras que los hogares indigentes aumentaron 2,1 puntos porcentual y las personas bajo la línea de indigencia en 2,5 puntos porcentual. La pobreza afectaba a fines del año 2020 a 19,4 millones de personas, 3,2 millones más que antes de la pandemia. Se trata de la tasa más alta desde 2004, cuando llegó a 44,3%. Para el INDEC, la economía de Argentina registró una caída del 9,9% en 2020, una de las peores entre los países de la región, combinada con una inflación del 36,1% y una tasa de desempleo del 11%. Aquí vemos imágenes, gráfica de la pobreza, con incremento de asentamientos en montañas, periferias urbanas de las grandes ciudades y de las ciudades capitales de las provincias. En cuanto a la desocupación, en un contexto que estuvo marcado por la inédita pandemia del COVID-19 y las restricciones de circulación definidas para contenerla, el desempleo aumentó casi 3 puntos en un año y cerró el 2020 con 11%. La encuesta permanente de hogares del INDEC estimó que en el cuarto trimestre del año 2020 hay en la Argentina 2,2 millones de desocupados, unos 360.000 más que en 2019 si se proyectan los datos del INDEC.
por la baja de la tasa de actividad que pasó de 47.2 a 45% en un año. La subocupación creció en un año de 13.1 a 15.1%. El último dato del Sistema Integrado de Previsión Argentino, SIPA, que incluye solo a trabajadores registrados, estimó que el total de personas asalariadas se contrajo en 2020 en un 2.1%, es decir, 2.100 trabajadores menos. Las cuarentenas extendidas y rígidas del segundo semestre del año 2020 por la pandemia afectaron más a los trabajadores precarizados, entre los que están los informales, los independientes o cuentapropistas y los de casas particulares. Como paliativo a la crisis laboral, para los desempleados y monotributistas de las primeras categorías, el Gobierno Nacional impulsó el programa Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, Decreto 310/2020. Para sostener los salarios de los empleados registrados, implantó el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, ATP, Decreto 330/20. Imágenes que muestran lo preocupante de desocupación y la búsqueda de trabajo, especialmente por la franja etaria joven, y la preocupación por cierre de fábricas y pérdidas de trabajo. En cuanto a las conclusiones, la pandemia por COVID-19 ocasionó en los indicadores económicos sociales de Argentina un deterioro extra a los existentes en el año 2019 y en los proyectos para el 2020. El nivel de pobreza en Argentina, de acuerdo al INDEC, ascendió al 42% el segundo semestre de 2020, con un incremento de casi 7 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del 2019. La indigencia alcanzó el 10,5% frente al 8% del mismo periodo del año 2019. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31.6%. En esto reside el 42% de las personas. El desempleo aumentó casi 3 puntos en un año y cerró el año 2020 en 11%. La subocupación creció en un año de 13.1 a 15.1%. Como paliativo al desempleo, se ofrecieron, a partir del Gobierno Nacional, créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas de otras categorías. El Ministerio de Trabajo de la Nación mantuvo una prohibición por decreto de despidos y la doble indemnización. Dado que en el país más de 3 millones de personas viven en villas y asentamientos, es indispensable establecer una política nacional y local de gestión de la epidemia en esos lugares. En las villas y asentamientos las personas están más expuestas al contagio y son más vulnerables al COVID-19 y al dengue. Aquí vemos entonces imágenes también del COVID-19, las desinfecciones realizadas en barrios, en asentamientos. En la imagen derecha, superior derecha, vemos el contraste de los grandes centros urbanos ricos y las villas miserias en primer plano. Y en la imagen inferior derecha vemos la multiplicación, digamos, de la asistencia alimentaria y comedores en las villas de emergencia. El COVID-19 hizo caer el velo que enmascaraba la desigualdad social entre los habitantes que tienen acceso o no a la seguridad social y tecnología, entre empresas autosuficientes y microemprendedores, pymes, subsidiados con la ATP y entre ocupados y desocupados, estos últimos subsidiados con el IFE. En Argentina la pandemia visibilizó a los descartados, a los pobres representados por los habitantes de las villas o barrios espontáneos de los grandes centros urbanos, sin techo seguro, hacinados, sin agua potable ni cobertura social, con elevado índice de desempleo y trabajo informal. Muchas gracias por la atención.